En este caso, al hablar del triángulo de las velocidades, lo explicaremos a partir de estos dos esquemas que vemos, viendo la entrada de la velocidad y la salida de la velocidad. Sabemos que esta es la vista superior del compresor. Y esto, viéndolo así, se verán las velocidades tangenciales. En la primera parte, que es la entrada de la velocidad, vemos que se ve la velocidad axial a nuestro eje, en este caso en el eje Z. Y también va a haber una velocidad sub 0, que es la velocidad absoluta de entrada, y una velocidad sub 1, que es la velocidad relativa de entrada. Y esta es la más grande, ya que se hace una conversión de energía dinámica. Y en el siguiente esquema, como vemos, es la salida de la velocidad, donde tenemos la velocidad sub 2, que es la pequeña, porque se ve un aumento de velocidad absoluta claramente, y esta velocidad sub 2 es la velocidad relativa de la salida. También se sigue viendo la velocidad axial a nuestro eje y la velocidad 3, que es la velocidad absoluta también de salida. En este caso, en la entrada de la velocidad, sabemos que U es la velocidad de rotación, que es como tal la que rige en toda la media del compresor. Y lo que vemos que es en la velocidad sub 1 a la velocidad absoluta, se ve una velocidad angular sub 1, que es el componente tangencial de la velocidad relativa a la entrada del motor. Y la velocidad angular sub 0 es la componente tangencial de la velocidad absoluta de rotación a la entrada. De igual forma, en la salida de la velocidad se ve la velocidad angular sub 2, que es la componente tangencial de la velocidad relativa a la salida del rotor, y la velocidad tangencial sub 3, que es la componente tangencial de la velocidad relativa a la salida del rotor. El proceso de difusión, la velocidad 2 disminuye con el aumento de área en el difusor y hay un aumento de energía absoluta o potencial, que se infiere en aumento de presión estática. Entonces, como vemos en la parte de la mitad que se ve el álave, ahí se forma de igual manera la velocidad sub 4 y este forma un ángulo 4, y que la velocidad absoluta 4, en este caso la velocidad normal sería constante. Y sabemos que los estatores normalmente cumplen con la función de derivar el fluido simplemente, y este quiere decir que hay una componente axial. A continuación veremos los parámetros que se deben tener en cuenta para hacer el cálculo del triángulo de velocidades para nuestro respectivo motor. La velocidad sub 0 es la velocidad absoluta a la entrada. La velocidad sub A es la velocidad axial. La velocidad sub 1 es la velocidad relativa a la entrada y sabemos que esta es la más grande. La velocidad sub 2 es la velocidad relativa a la salida y es más pequeña. La velocidad sub 3 es la velocidad absoluta de salida. Velocidad sub 4 es la velocidad absoluta. Y sabemos que en este caso la velocidad es constante. La U es la velocidad de rotación. Velocidad tangencial sub O es la componente tangencial de la velocidad absoluta a la entrada del rotor. Velocidad angular 1 es componente tangencial de la velocidad relativa a la entrada del rotor. Velocidad angular 2, componente tangencial de la velocidad relativa a la salida del rotor. Velocidad angular 3 es componente tangencial de la velocidad relativa a la salida del rotor. Y velocidad angular es la componente de las velocidades tangenciales. Para las consideraciones mecánicas, vamos a realizar un análisis del momentum y del trabajo presentes en los álabes del compresor, por lo cual en este diagrama observamos una estimación de radios tanto a la entrada como a la salida, no del compresor, sino de cada uno de los álabes. Entonces, teniendo en cuenta los triángulos de velocidades, tanto a la entrada como a la salida, podemos determinar que el cambio del momento angular será un diferencial de masa o de flujo másico, teniendo en cuenta tanto los radios a la entrada y a la salida y las velocidades angulares que podemos observar en la entrada y en la salida del álave. Posteriormente sabemos que el torque es una tasa de cambio del momento angular
por lo cual vamos a analizar este momento angular en un diferencial de tiempo, obteniendo así esta ecuación de torque. Y finalmente vamos a analizar el trabajo por unidad de flujo. Ya sabemos que el trabajo es igual al torque por la velocidad angular, por lo cual vamos a igualar estas dos ecuaciones. Y tenemos que el trabajo en función de el flujo va a ser igual a U2, donde U2 va a ser el radio 2 por la velocidad angular 2 por la velocidad a la entrada del árabe, menos el radio 1 por la velocidad 1. Bien, entonces continuando. Bien, entonces continuando, partimos de la ecuación que pues ya se hacía mención. Y pues llegamos a la ecuación de Euler. Realmente es la misma ecuación, solo que pues se da otra denotación, que es este delta de H stage, que es variación de entalpía en cada etapa. Esta pues es la que conocemos como ecuación de Euler, que es igual a la misma, U2 por B sub W3 menos R1 por B sub W0. Bien, entonces para cuando se tiene constant midline, como ya se ha visto anteriormente, es esta línea media de los perfiles, es constante respecto a nuestro eje. Entonces se puede escribir como este delta de H o delta de entalpía stage es igual a U por D sub W, que pues sabemos U es la velocidad y este delta de V sub W es el cambio de las componentes tangenciales absolutas. Y pues bueno, este delta de H stage es la tasa de cambio de la entalpía por etapa. Entonces pues bueno, en muchos ejercicios de ingeniería pues se usa una ecuación adimensional, que está pues por la segunda ecuación que se muestra, la cual es este delta de entalpía sobre la velocidad al cuadrado igual a B sub W3 menos B sub W sub 0, y este sobre la velocidad. Pues bueno, tiene los mismos términos, es el factor de carga, o lo que se conoce como el stage load coefficient, y que representa el intercambio de energía por unidad de flujo másico para una determinada velocidad del árabe. Entonces bien, asumiendo entonces el 50% de reacción, o sea que cada cada fila de álabes realiza el 50% del aumento de la presión, se tiene este triángulo de velocidades que se aprecia a la izquierda, pues en donde tenemos nuestras velocidades relativas, absolutas y tangenciales, y así pues entonces si B axial, pues se sabe que B axial 1 es igual a B axial 2, entonces la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2 para un constant midline. Eso quiere decir que pues el radio 1 es igual al radio 2, no hay variación, ¿cierto? Porque es constant midline. Y pues con estas suposiciones tenemos finalmente que este delta de entalpía sobre la velocidad es igual a la velocidad axial sobre la velocidad. Este factor o este stage load coefficient también puede ser representado por la letra griega psi. Bueno, mediante este diagrama vamos a explicar el factor de carga y el coeficiente de flujo. El coeficiente de flujo es el número de Euler sobre la velocidad de rotación al cuadrado. El coeficiente de flujo va a ser igual a la velocidad axial sobre la velocidad de rotación. Se puede relacionar estos dos factores por medio de esta ecuación, que nos dice que el factor de carga va a ser igual al coeficiente de flujo, factor de tangente de alfa 3 menos alfa sub 0.
Teniendo en cuenta que es 50% de reacción, vamos a decir que alfa sub 0 va a ser igual a alfa sub 2, alfa sub 3 va a ser igual a alfa sub 1, vamos a decir que la velocidad sub 0 va a ser igual a la velocidad sub 2 y la velocidad sub 3 va a ser igual a la velocidad sub 1. Entonces, teniendo en cuenta que este es el número de Euler y tenemos una diferencia de velocidad relativa, que es velocidad sub 2 y velocidad sobre velocidad sub 1. También podemos decir que es velocidad sub 0 y sobre velocidad sub 3. Podemos comparar el número de Euler con la diferencia de velocidad relativa, igualándolas y también igualándola con velocidad sub 0 sobre velocidad sub 3. Aplicando que solo hay 50% de reacción, solo se va a aumentar la mitad del coeficiente de aumento de presión. Es delta de P sobre D. Esto, el coeficiente de presión se va a aumentar a la mitad por cada blade y por cada etapa. El R es el factor de reacción. Está definido por delta de P del rotor sobre delta de P de la etapa. Pueden haber unos casos donde el alfa en la primera etapa, en la entrada, va a ser igual a 0. Por lo tanto, la velocidad 1 va a ser la máxima y la velocidad sub 0 va a ser mínima, por lo que podemos llegar a la conclusión de que hay un aumento de la energía cinética.